Buenos días, amados hermanos. Estamos los días martes del Instituto Bíblico Radial con la materia Historia de la Iglesia, en la que estaremos los martes, jueves y viernes. Ya estamos en las etapas finales de esta materia. Estamos también gozosos por todos los discípulos de este Instituto Bíblico que han ido regularizando sus materias y nos ánimo en esta semana que usted tiene. Los que tengan receso de sus trabajos, aprovechen para regularizarse. Estaremos aquí los martes, jueves y viernes para recibirlos y atenderlos. Bien, estamos pues en los tiempos del año 300 en adelante. Estamos al siglo IV. La iglesia ha cambiado, su rostro ya no es el mismo. El mundo ha ido influenciando a la iglesia cristiana, ha sido perseguida durante 250 años. Sin embargo, los verdaderos cristianos han mantenido su fe y han permanecido en la evangelización, pero ya empieza a aparecer una estructura organizativa, ya empiezan a aparecer obispos que tienen mucho poder, ya tienen a su alrededor a muchas congregaciones de ciudades pequeñas. Ya los obispos monárquicos empiezan a tener influencia y el Imperio Romano ha cambiado considerablemente, ya no es aquel poderoso imperio, ya no tiene nuevas conquistas y por lo tanto empieza a escasear el recurso económico para sostener a todo el imperio. Empieza a haber inconformidad en este imperio, empiezan los bárbaros, los pueblos bárbaros, amén, a empezar a penetrar en el territorio imperial, y todo esto ha ido cambiando, de tal manera que el último emperador antes de Constantino, Diocleciano, divide en dos partes el imperio para poderlo administrar más correctamente. Sin embargo, cuando llega Constantino, después de la muerte de su padre Constancio, se enfrentan en una guerra civil para ver quién se quedaba con la condición de emperador, y de esta manera él derrota a su oponente Magencio en aquella famosa batalla del puente Milvio, y aparece la leyenda de que Constantino vio en el cielo una visión en donde se le aparecía un símbolo y unas palabras que después pondría él a sus escudos, y con eso vencería, aunque estaba en una minoría numérica, ¿verdad? Era más grande el ejército de Magencio, sin embargo lo venció, y de esa manera se queda como emperador del Imperio Romano. Para entonces, cuando él llega, su madre se había convertido, siendo él muy pequeño, muy joven, y conoció del mensaje, conoció de la vida de su madre. Cuando él llega de emperador, vive todavía Helena, su mamá, y se convierte en la emperatriz Helena, y ella obviamente empieza a influir en el ánimo de su hijo y en algunas decisiones importantes. Ya sucede en otro asunto muy particular, que en el año 313, estando la iglesia dividida en dos dogmas que se contraponían consigo mismos. Uno era la visión trinitaria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres un solo Dios, y la visión arriana,
Arrio era un obispo, ¿verdad? Obispo de Cartago. Arrio se opuso a la condición de esa declaración trinitaria, diciendo que Jesús sí era el Hijo de Dios, el hombre más excepcional que había existido, pero que no era Dios mismo encarnado. Y estas fueron las dos corrientes que dividieron al pueblo, al mundo cristiano, y como no se reconciliaban, y había en el año 312 había decretado Constantino el famoso edicto de Milán, donde permitía a todos los ciudadanos romanos ejercer la religión que bien le pareciera, ¿verdad? Levantando cualquier decreto de persecución, especialmente a los cristianos. De esta manera la gente tenía confianza en este emperador y lo llamaron para que conciliara estos grupos. La primera ocasión en que presidió un concilio cristiano Constantino fue en la ciudad de Arles, en el año 313, y de esta manera hubo un cambio muy importante a partir de ese momento en la relación entre el Imperio Romano y el cristianismo, porque se nombró como un mediador a un impío, a un pagano. Sí era el emperador de Roma, pero era un pagano. Y entonces nombraron como árbitro de cosas divinas, de cosas de la palabra de Dios, a un impío. Se cometió un error gravísimo. A partir de ese momento se dio cuenta Constantino que podía ser él el mediador de todo el cristianismo que se iba extendiendo en el imperio y que tenía una mejor organización, que la gente cristiana era obediente, trabajadora, fiel a su fe, y entonces decidió que esa fe cristiana se convirtiera en una fe de todo el imperio. A partir de ese momento empezó con una relación especial con todos los obispos, empezó a darles canonjías, o sea, los empezó a darles a ellos trato especial, empezó a entregarles lugares, a construir inclusive templos, empezó a apoyarlos económicamente y cesaron todas las persecuciones, se les fueron devolviendo todo lo que se les había confiscado, el imperio les empezó a devolver a los cristianos sus propiedades, y de esta manera pues volverse cristiano se convirtió en algo interesante. A los obispos y clérigos cristianos los exentaron de impuestos, los exentaron de cualquier servicio al imperio, después les empezaron a dar facultades para ellos decidir asuntos de poca importancia en discusiones judiciales, con lo cual el obispo fue creciendo en autoridad, fue creciendo en presencia y en influencia, ¿verdad? De esta manera pues ya es otra la imagen, es otro el mover, es otra la actitud, inclusive no de los cristianos, no de los feligreses, no del pueblo cristiano, sino de las autoridades cristianas, ¿verdad? Siempre sucede eso, mi hermano, que empieza el cristianismo. Eso ha sucedido en todos los pueblos. Después de lo que te estoy hablando, el 313, eso sucede ahora actualmente. Empieza el cristianismo a moverse, empieza a crecer en número y se convierte interesante para la clase política, se convierte interesante para la clase económica, porque ve que son números. Entonces los obispos de esos lugares, en este caso ahora son pastores, se vuelven interesantes, empiezan a participar en política, los empiezan a envolver en asuntos del mundo, ¿verdad? Y vuelven a caer en el mismo engaño que Constantino hizo desde el año 313. Bien. De esta manera nace
se va diluyendo la santidad del mensaje, se van haciendo ya alianzas entre el imperio y el clero, y de esta manera muchos huyen de las ciudades donde ya se empieza a corromper el comportamiento, y huyen a los desiertos primero, porque el monaquismo, o sea, irse como monje, empieza en los desiertos de Egipto, después se movería a Palestina y a Siria, y luego sería al final adoptado por Italia, Francia y otros países. Ya los monjes empiezan a aparecer, gente que se retira, que ellos sí viven en santidad, en castidad, en comunión, todo lo tienen en común, trabajan en común para sostenerse, se ayudan y se apoyan mutuamente. Unido al monaquismo aparece también el movimiento del celibato, en el que aparece en España, principalmente los obispos de España toman un acuerdo que en el concilio de Elvira, en España, y ahí se empieza a tratar la necesidad de que todo aquel que quiera dedicarse a ser ministro cristiano debería de ser célibe, o sea, no tener esposa. Totalmente contrario a lo que dice la palabra, mi hermano. Empezaba ya, les comento pues, que empezaba ya otro mover, otros aires soplaban ya sobre la iglesia, ¿verdad? Bien, entonces estamos ya, y ya está en funciones Constantino. Leíamos el día viernes, voy a decirles el último decreto para que vean ustedes la diferencia que hubo entre Diocleciano, el emperador anterior a Constantino. En el edicto que sacó Diocleciano para persecución de los cristianos, decía que todos los cristianos de las clases altas serían privados de sus posiciones oficiales y de sus privilegios. Aquellos cristianos que pertenecieran a la corte imperial, estos perderían su ciudadanía romana y se convertirían en esclavos. Amén. Todo ciudadano romano que fuera cristiano perdería su ciudadanía. Amén. Y todos los templos cristianos debían ser destruidos y debían ser quemados todos los libros cristianos. Amén. Esto era referente el más extenso de los decretos. El segundo punto era: todos los miembros del clero y los funcionarios de la iglesia serán encarcelados, todos, amén. Luego decía, todos los dirigentes que estén encarcelados, estos serán obligados a ofrecer sacrificio a los dioses, amén, y al emperador. Si no lo hacen, serán torturados y mutilados. Cuarto decía, todo cristiano, sin excepción, deberá sacrificar a los dioses bajo pena de ser encarcelados y sufrir castigos mayores. Esto fue lo que echó a andar Diocleciano, y fue una persecución en todo el imperio. La razón por qué fue tan furiosa la persecución de Diocleciano, pues porque su esposa y su hija se habían convertido al cristianismo. Diocleciano, como todos los demás emperadores, se creían dioses encarnados. Entonces ellos tenían un ritual muy especial, un ceremonial, les ofrendaban holocaustos y les quemaban incienso a los emperadores. Cuando su esposa y su hija se convierten, ya no participan de ese ritual, se retiran de todos los ceremoniales paganos, con lo cual pues sufrió mucho el prestigio del emperador, como siendo Dios en carne no podía evitar que su esposa y su hija se hubieran convertido. Entonces él en respuesta a esto es que determinó esta persecución tan verdaderamente terrible. Tan terrible fue que Eusebio, el historiador de la iglesia, decía que no había una sola familia
en la cual no se mostraran las cicatrices, las señales, o que hubiera un pariente que hubiera padecido y muerto por esta persecución. Sin embargo, termina primero por muerte de Diocleciano, luego por muerte de otro de los Augustos, que era Galerio, ¿verdad? Y Galerio, antes de morir, se convierte y da un edicto de tolerancia que detiene este movimiento. Amén. Pero sería después de que Constantino, o Flavio Valerio, que era su nombre, ¿verdad?, llega al poder el 28 de octubre del 312. Amén. Y así, de esa manera, él decreta el edicto de tolerancia, en el cual, como les decía, esencialmente dice que todos pueden practicar la fe, la religión que tengan. Amén. Y entonces Eusebio, que había escrito lo anterior, volvió a escribir ahora con gozo y decía: los hombres habían perdido todo temor de sus antiguos opresores, la luz brillaba por doquier, aquellos que antes no se atrevían a levantar la mirada, ahora se saludaban con rostros sonrientes y ojos chispeantes, cantaban y bailaban, lo mismo en el campo que en la ciudad, dándole honor primero a Dios, nuestro soberano Señor, como se les había enseñado. Las viejas penas se olvidaron, y todo falta de que produjo la religión quedó en el olvido. Amén. Las cosas presentes se gozaban y las por venir se esperaban con muchas ansias. Amén. De esta manera, mi hermano, tenemos pues de un día para otro, pero por decreto, ¿verdad?, cambia totalmente la circunstancia del cristianismo. Muchos dicen que a partir de la visión que tuvo Constantino, en donde veía ese signo que le iba a llevar a la victoria, él se convirtió. Amén. Sin embargo, su conducta y su comportamiento deja mucho que de dudas a ese respecto, ¿verdad? Ya que él inmediatamente después del triunfo que tuvo, como acostumbraban algunos emperadores, mandó a construir un arco triunfal, el cual quedaría señalado para la historia, el arco de Constantino. Sin embargo, el arco de Constantino, mi hermano, se decoró con imágenes de los dioses Apolo, de la diosa Diana y del semidios Hércules, ¿verdad? Curiosamente, en ninguna parte aparece la visión, o sea, el símbolo de la visión. Curiosamente, si supuestamente le había dado la victoria, ¿cómo es que no aparece si en los arcos triunfales ponían lo más importante y lo más significativo del acontecimiento que había motivado la construcción de ese arco, ¿verdad? Entonces eso da a muchos historiadores, les da la duda de que si realmente la visión fue real o solamente fue un recurso que usó Constantino para motivar a sus soldados, dentro de los cuales habían muchos cristianos. Bien, a Constantino le interesaba conciliarse o recibir la protección del Dios de los cristianos, de cual a él le constaba cuán poderoso era. No era tanto su relación con los cristianos, sino con el Dios de los cristianos. A él es el que le interesaba agradar, ¿verdad? Bien, de todas maneras, toda acción que él tomaba, como proclamar leyes a favor del cristianismo, la construcción de los templos, ¿verdad?, sirvieron para que de alguna manera los cristianos, la opresión que habían sufrido durante mucho tiempo, se soltara y pudieran empezar a gozar tiempos de paz. Amén. ¿Pero qué sufriría el cristianismo en este tiempo de paz?
mientras fue la persecución, se estaba cumpliendo lo que el Señor había dicho en Mateo 5, lo que había dicho muchas veces en el Evangelio de Mateo, especialmente mi hermano, de que había que tomar la cruz, de que iba a haber muchas persecuciones, de que iban a ser entregados en su nombre. Y mientras eso sucedió, la iglesia creció. Ahora Constantino los va a llevar a un tiempo de paz. Amén. Constantino, después, él era como su padre era un hombre muy entregado a la adoración del dios Sol, Apolos para los griegos, ¿verdad? Y él siguió manteniendo esa inclinación, ese culto y esa adoración, de tal manera que él, inclusive en las monedas que se que se fabricaron en su periodo, en una cara tenían el perfil de Constantino y del otro lado tenían el dios Sol. Cuando él construyó la ciudad de Constantinopla, así se llama en honor a su nombre, ¿verdad? También él apareció el día de esa inauguración vestido como si fuera Apolos, el dios Sol, de tal manera que su conducta dejaba de lado verdaderamente su adopción del cristianismo. Y esto se debe a dos razones. Primero, si bien es cierto que era bastante la población cristiana, la mayor parte, 3/4 partes de la población eran impíos, eran paganos, eran idólatras. Y entonces el emperador pues tenía que jugar con las dos cartas, pero él ya tenía en su mente previsto un plan que era el de establecer al cristianismo como la religión única, ya que habían muchísimas religiones. Ellos habían conquistado a los de las Galias, ¿verdad? Ellos habían conquistado a Inglaterra, ellos habían conquistado España, habían conquistado a Francia, habían conquistado, mi hermano, al Asia, a las tierras de la Mesopotamia, al norte de África, de tal manera que había una cantidad tremendísima de dioses y cada quien adoraba una porción de su Dios. Pero la religión más grande realmente era la cristiana. Y además la conducta del cristiano le hizo inclinarse por adoptar esta religión y favorecerla, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Pues una cosa muy tremenda. Empezó a influir el Imperio Romano en la vida de la iglesia. Amén. Y así llegamos al año 325, en la que se hace el Concilio de Nicea, y ese Concilio de Nicea, mi hermano, fue convocado por Constantino. No fue convocado por los obispos, fue convocado por Constantino, ya que, como les decía antes, la doctrina arriana estaba generando mucha división y a él no le convenía, él quería tener unido a los cristianos. Entonces los convocó en esta ciudad de Nicea y ahí llegaron más de 300 obispos de importancia, ¿verdad? Y en esa parte se llevó a cabo este concilio, en el cual se acordó que únicamente el credo de los apóstoles era el fundamento para la declaración trinitaria, y pasó una cosa tremenda ahí, mi hermano, que no se ponían de acuerdo los dos grupos. Bueno, de hecho eran 3 grupos, ¿verdad? Pero no se ponían de acuerdo, y entonces Constantino estaba siendo asesorado por Ocio, el obispo de Córdoba, España, y a través de su consejo logró imponer la fórmula trinitaria que hasta ahora se conserva. Entonces,
por consejo de Ocio, pero por el poder del emperador, se llegó a acordar. Obviamente, las cosas de Dios no son por decreto humano, ¿verdad? Sin embargo, lo que hizo fue mantener la división y mostrar la mano del emperador, ya que el concilio se llevó en un palacio imperial que tenía ahí precisamente en Nicea, y todo el tiempo que hubo el concilio estuvo rodeado por soldados, de tal manera que la gente estaba bajo presión, y los que se opusieron a firmar el acuerdo del concilio fueron desterrados de los lugares donde ellos vivían, y de esta manera se estableció por la fuerza el acuerdo del concilio de Nicea. Amén. Se empezó a ayudar a la iglesia, sobre todo en Roma, mi hermano. El obispo de Roma empezó a tener mucha presencia. Se le regaló un palacio imperial, que fue la primer sede que después el obispo de Roma, cuando se convirtió en papa, la hizo una basílica. Se le empezó a dar ayuda, se les empezó a apoyar económicamente para que ayudaran a los pobres, a los extranjeros, a las viudas, a los esclavos y a los huérfanos. Amén. Inclusive se le dio autoridad a la iglesia para que a los huérfanos los recogiera y los pusiera bajo su protección. Amén. Y así, de esa manera, se fue llenando los grandes obispos, ¿verdad?, de posesiones, de autoridad y sobre todo de facultades jurídicas que prácticamente hicieron que la gente se arrimara mucho a ellos. Sin embargo, hay una situación muy importante. Constantino siguió conservando el título de Pontífice Maximum. ¿Qué cosa era ese título? Ese título significa el constructor de puentes. ¿Constructor de puentes entre quién? Entre los hombres y los dioses. Constantino siguió siendo la cabeza de todas las religiones que todavía habían en ese tiempo y que estaban permitidas. Será después que el cristianismo se declare la religión oficial del imperio, pero ahorita todavía está en el tiempo de la tolerancia. Entonces, Constantino es el pontífice máximo, ¿verdad?, de todas las religiones. En todo asunto de religión y todo lo que tenía que ver con la divinidad tenía que ser consultada con él. Amén. Entonces, si bien es cierto que había renunciado ya Constantino a que le llamaran Dios encarnado, era cierto que tenía una deferencia muy especial por todas las religiones para con su persona. Amén. Y así, en el año 321 saca el primer edicto señalando el día del, y lo voy a leer, el edicto del año 321, dice así, esta fue editada el 7 de marzo del 321, que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. Empero que los labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña. De aquí que no se deje pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. Amén. Entonces, los agricultores pueden trabajar, pero el resto de la gente descansará el día venerable del sol. Amén. Domingo quiere decir Dominus Dei, día del sol. Amén. Bien, entonces, aún la razón de este primer edicto, mi hermano, no tiene nada que ver, si hubiera dicho que todos descansen el día de la resurrección del Señor Jesucristo, entonces hubiera tenido un enfoque cristiano. Aquí, mi hermano, el enfoque es de adoración al Dios Sol. Amén. Entonces, tenemos que ir viendo bien las cosas para no confundir realmente la función y la intención de Constantino. Bien, ahora ya estamos entonces en el año 325, se lleva a cabo el concilio y se llega al acuerdo que
hasta actualmente conocemos como el acuerdo del Concilio de Nicea respecto a la Trinidad. Amén. Bien, de esta manera, mi hermano, estamos viendo que Constantino va caminando. Constantino sigue elevando en posición social a los obispos, sigue ayudando económicamente. Su madre juega un papel muy importante, de tal manera que su madre hace una peregrinación hasta Jerusalén, y en Jerusalén acontecen cosas muy particulares. Por ejemplo, le dicen, miren, aquí fue donde el Señor murió. Amén. Y ahí construyeron el templo del que hasta ahora existe, el templo del Santo Sepulcro, ¿verdad? Cuando no es ahí, obviamente ya no hay ningún lugar. La verdadera Roma, mi hermano, está 15 metros abajo de la actual Roma. Así que todo lo que se ve arriba son construcciones posteriores que no tienen nada que ver con el original. De esta manera ella encontró la cruz, dice que encontró la cruz de Jesús, que encontró los clavos con que el Señor fue crucificado, que encontró la corona de espinas, y se trajo de Jerusalén a Constantinopla, que donde ya vivían, mi hermano, se trajo, pero muchas supuestas objetos que tenían que ver con el Señor, y lo puso en la iglesia de Constantinopla, en la iglesia de Santa Sofía, ¿verdad? La Santa Sabiduría, y ahí obviamente empezó a operar lo que después sería verdaderamente una industria de las reliquias. Ella fue la primera que empezó con las reliquias, porque de la cruz, esa supuesta cruz que habían encontrado, ella empezó a regalarle a personajes particulares, a la gente de la nobleza, a los reyes, les regalaba prácticamente un pedacito, una astilla de la cruz para que la guardaran, porque supuestamente traía buena suerte. Ahí empezaron, mi hermano, los sortilegios, los símbolos, etcétera, que después ampliamente la iglesia abundaría, y esa fue una de las razones de la reforma de Lutero. Amén. Bien, ¿qué otras cosas pasaron con Constantino? Para que veamos. Bueno, en el año 326, al siguiente año del Concilio de Nicea, él empezó a destruir los templos paganos. Algunos se los entregaba a los obispos cristianos, de tal manera que, por decir algo, el día sábado era el templo a la diosa Diana, y entonces se la quitaba a los paganos y se le entregaba al obispo de esa ciudad, ¿verdad? Y aparecía ya con el templo de la Providencia, por ejemplo. Ya le cambiaban solo el nombre, pero el edificio era el mismo, y así fue como se fue paganizando, ¿verdad?, el cristianismo. En este año 326 fue cuando se construyó el templo del Santo Sepulcro. En el año 330, que iba a ser la inauguración de Constantinopla, adornó toda la ciudad con los tesoros y los monumentos de los dioses paganos, los tomó de todas las ciudades de Grecia y Roma y se lo llevó para Constantinopla. Así que Constantinopla se convirtió en el centro de las esculturas del paganismo. Amén. En el año 334 sería la inauguración oficial de Constantinopla, ciudad que lleva su nombre, conocida también como Bizancio. Amén. Y que actualmente tiene el nombre de Bagdad. Amén. Bien. En todo esto, él sigue ejerciendo el puesto de pontífice máximo, sigue siendo el árbitro de todo problema que se presente, y los obispos empiezan a tomar partido aliándose ya al emperador. ¿Por qué y para qué?
Bueno, para que les ayudara con aquellos que en sus territorios episcopales que se oponían a la fuerza de ese obispo, hacían ya referencia al emperador, y el emperador se encargaba de ejercer la fuerza. Empieza por primera vez, mi hermano, a haber persecución de cristianos contra cristianos, cristianos ortodoxos romanos contra los arrianos, ¿verdad? Después sería contra los de Cartago, contra los de Alejandría, dependiendo de qué influencia tenía el obispo con el emperador. Empezaron, mi hermano, a permitir que el mundo tuviera influencia sobre la iglesia. Eso fue lo perjudicial. Entonces podríamos decir, ¿para qué nos llama el Señor Jesucristo? Para ser salvos. No hay otro propósito del cielo. El único propósito del cielo que tiene con usted y conmigo, mi hermano, es que lleguemos a ser salvos, verdaderamente. Como añadidura a que nosotros aceptamos la justicia del Rey, es que se nos dan las añadiduras. Pero el primer punto es venir al Rey, someterse al Rey, reconocerlo como su Salvador y Redentor, y las añadiduras nos las otorgará el Rey conforme a su soberana voluntad. Amén. A eso, ese es el cristianismo verdadero. No nos llamó a vivir en holganza, en opulencia, en prosperidad material. No, mi hermano, eso no está en la Biblia. Eso está en la voluntad soberana de Dios, no como un requisito. Amén. Bien. Ahora pues, tenemos el año 340, muere Constantino, como todos los hombres, por más poderosos que sean, y tenemos otro acontecimiento muy importante. Ya las relaciones entre la iglesia y el Estado ya son prácticamente una mezcla. Ya la iglesia empieza a conocer del poder, empieza a ser corrompida, empieza a ser atraída por las posesiones de riquezas, por los honores, ¿verdad? Por los suculentos platillos, empieza a ser seducida por el comer, el beber, el vestir y el tener honores. El gobierno de la iglesia está teniendo cambios. Ya no es la de los obispos cuidando a sus ovejas, sino ahora ya son funcionarios del clero que tiene influencia y que tiene también posesiones. La forma y lugar de culto también ha cambiado, y lo vamos a ver de qué maneras para que entendamos. Por ejemplo, tras la conversión de Constantino, el culto cristiano se empezó a mover. ¿De dónde? Anteriormente estaban en las catacumbas, estaban en las cuevas, estaban en ciudades construidas debajo de la tierra. Ahora salieron afuera, y ahora están en donde, ya no están ni siquiera en las casas, mi hermano. Ahora están en los templos que les están entregando y que les están construyendo. Amén. De tal manera que ya no es lo mismo, se empieza a diseñar un nuevo formato de cómo llevar a cabo los cultos. Amén. Se empieza a copiar parte del ritual que se le otorgaba al emperador, ¿verdad? Considerando, no, pues es que aquí la casa de Dios, si al emperador se le hace un ritual, pues mucho más a Dios. Y entonces empezó a desarrollarse un ceremonial que antes no existía. La sencillez del cristianismo se está perdiendo. Ahora ya hay demasiada lujo, demasiada forma, demasiadas vestiduras, ¿verdad? De tal manera que van haciendo del clero un grupo muy privilegiado del resto de lo que le llaman el pueblo llano, ¿verdad?
De esta manera, ya usted ya no los ve vestirse con una vestimenta sencilla como cualquier otro, sino que ellos llevan vestimentas especiales de ministros, de oficiales del clero, ¿verdad? Bien. Se copiaron, pues, como les digo, gestos, formas, hasta el trato, mi hermano, de su excelentísimo, amén. Estamos ya en otra cosa. Desde el siglo II había una costumbre cristiana que acostumbraba conmemorar el aniversario de la muerte de algún mártir. Si podían, celebraban la comunión de los santos en su honor primero, y si era posible ir al lugar donde estaba enterrado, pues también eso hacían para que la gente preservara la entrega de la fe, porque eran perseguidos, no nos olvidemos, tenía esa intención. Bien, como había unos mártires que eran más conocidos, más significativos y de más influencia que otros, se empezó en este tiempo a construir capillas en donde estaban enterrados los mártires. Aquí ya se le dio otro giro a las cosas. Ahí es donde empiezan, después, mi hermano, serían santificados, y esas capillas se convertirían en templos de adoración pagana e idolátrica, aunque decían que eran cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después empiezan las pinturas de los mártires, luego empiezan las esculturas de los mártires, luego van las veladoras para los mártires, y luego van el incienso para los mártires. Ese fue el origen, mi hermano, de la adoración a los santos que actualmente tiene el catolicismo. Bien, vamos conociendo totalmente cosas que no aparecen en las Escrituras, que nunca practicaron los 300 años, nunca se practicaron, pero ahorita se están copiando ya rituales paganos, ceremoniales del emperador, amén. Y de esa manera una capilla tenía prestigio dependiendo de la calidad del mártir que estuviera enterrado en esa capilla. Amén. Esto especialmente sería desarrollado después por Ambrosio, que vamos a ver un poquito adelante, que empezó con esta promoción para levantar la importancia de su catedral que él construyó en Milán. Amén. Bien, empezaron a aparecer las basílicas, empezaron a aparecer las capillas, empezaron a aparecer los templos dedicados a nombres particulares, como le digo, la Sagrada Providencia, al Justo Dios. Empezaron con esos nombres a aparecer templos por todas partes. Y aparece al final del tiempo de Constantino, ya existe una aristocracia clerical que se codeaba con la aristocracia imperial. Se empiezan a convertir muchos de las familias de los nobles, empiezan a participar en el cristianismo, y esas familias de la nobleza empiezan a formar parte de los obispados, y se va creando una aristocracia clerical ahora, ¿verdad? La liturgia, empieza a desarrollarse una liturgia que va imitando los usos del imperio y va copiando la estructura social. Después vamos a ver cómo se modifica el gobierno de la iglesia. Se cambia el motivo de la predicación, porque ahora ya están en paz todos.
Ahora ya no hablan de la cruz, ahora ya no hablan del sacrificio de Cristo, ahora empiezan a hablar del advenimiento del reino, de que ya solo están esperando que venga Cristo en su segunda venida. Es los mismos tiempos de ahora, mi hermano. Amén. Lo mismo que están predicando ahora, que el reino ahora, el reino aquí y ahora. Mi hermano, eso era lo que esperaban en el tiempo de Constantino, cuando Constantino les dio la paz. Amén. Ahorita estamos, este tiempo de gracia ahora nos ha distorsionado el evangelio, y por eso es que hablan mucho de prosperidad, hablan mucho del advenimiento del reino, y que nosotros debemos de ser los que ejerzamos la autoridad sobre la tierra, porque nosotros somos el reino de Dios. Amén. Se ha cambiado totalmente la prédica ya en el tiempo de Constantino, ¿verdad? Ahora están esperando solamente, en el tiempo de Constantino, la venida del Señor. Los mismos tiempos, mi hermano, los mismos tiempos. Amén. Conforme pasaría el tiempo, aquellos que guardaban, mi hermano, la predicación original que habían recibido de los obispos, de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, de los escritos que habían quedado, poco a poco serían relegados, poco a poco les serían llamados catastrofistas, anticuados, que ya gente que se oponía a la prosperidad de la iglesia, que se oponía a los tiempos de paz, que se oponían al proyecto del emperador, en fin, irían siendo marginados hasta llegar a ser considerados herejes. Y una particularidad muy especial está sucediendo, mi hermano. El Espíritu Santo ha sido relegado de su función. Después de que Montano había llevado al máximo el mover del Espíritu Santo en su congregación, se tuvo un rechazo, ¿verdad? Como tiene rechazo cualquier congregación que no puede, mi hermano, tener dominio sobre todas las cosas. El Espíritu Santo se mueve como le place, claro, en orden, sí, siempre en orden, pero como le place. Por eso la mayoría de las congregaciones no dejan que se mueva el Espíritu Santo, porque después no saben qué hacer. En lugar de depender del Espíritu Santo, siempre quieren estar dominando con su pensamiento y su entendimiento de hombre. Así, de esta manera, ahora la iglesia que está ya en la temporada de Constantino, al final de Constantino, es una iglesia que no quiere saber de milagros, es una iglesia que no quiere saber de maravillas, es una iglesia que no quiere saber de profecía. Amén. Empiezan a restringir el mover del Espíritu dentro de la iglesia cristiana. Amén. Se va creando una teología oficial. Se va retomando, ya se va, como dijéramos, se va tomando de los escritos de los discípulos, de los apóstoles y posteriormente de otros obispos y patriarcas, se va expurgando lo que escribieron y se va creando una teología oficial que le convenga a los que tienen las posiciones de poder. Amén. Siempre todos los obispos agradecidos al emperador de haberles permitido salir de la persecución, como si la persecución no hubiera sido bendición para la iglesia los 250 años anteriores. Amén. Anteriormente la iglesia se gobernaba por sí misma. No había, por más emperador poderoso que fuera, no podía meter las manos en la iglesia. Lo habían mantenido al margen, pero ahora la que gobierna, el que dirige, el que da la última palabra, el que apoya o persigue, ahora es el emperador. La iglesia está siendo sometida al dominio de un hombre que además se mantiene pagano todavía hasta el final de sus tiempos. Amén. De esta manera, hermano,
hay la clarísima intención de Constantino de convertir al cristianismo en una religión de Estado, en fusionar la religión y el poder estatal bajo el control de un hombre, y eso es lo que está haciendo Constantino. Amén. No tuvo ningún reparo en construir abundantemente templos cristianos, de pagarle. Vamos a ver cómo funcionaba un templo pagano. Bien, ese lo construía el emperador o nobles que adoraban a ese dios, y ellos levantaban el templo. Posteriormente, los sacerdotes que se dedicaban a hacer las ceremonias del templo, los sacrificios del templo, el cuidado del templo, el mismo imperio les pagaba un salario. Sus oficiales tenían casas, tenían comida, tenían vestido de parte del imperio para que la gente se entretuviera con esa adoración a sus dioses. El imperio daba subsidios, pues, y prebendas a todos los ministros de los cultos paganos. Ahora lo que está haciendo es lo mismo. Empezó a pasarles un recurso económico a los obispos cristianos, a los obispos que oficiaban, a los que cuidaban, a los oficiales que cuidaban los templos cristianos. El imperio les empieza a pagar, les empieza a dar prebendas, les empieza a subsidiar su vida. Amén. Y de esta manera, mi hermano, está ejerciendo el mismo control que ejerció con el paganismo, ahora con el cristianismo. Prácticamente ha prostituido al cristianismo. Amén. La misma obra que Satanás hizo, mi hermano, con el templo de Jerusalén. Lo mismo está haciendo Constantino con el cristianismo, que se está sometiendo a su dominio y a su control. Por eso muchos huyeron y se volvieron monjes, se fueron a los desiertos, se fueron a las montañas, se fueron a las cuevas, porque no aceptaron esta dependencia, esta prostitución del mensaje original del Evangelio. Amén. Ahora pasó de ser, mi hermano, un organismo guiado por el Espíritu Santo a convertirse en una organización humana que mantuvo un contubernio y un amaciato con el imperio secular. Amén. Todo aquel que se arrime bajo el manto de una autoridad secular está en contubernio y en prostitución de su fe. Si la obra es de Dios, Dios proveerá. Si la obra de Dios, Dios guardará. Y para eso envió a su Santo Espíritu desde los cielos para guardar a su iglesia. Amén. Para que nadie se la manosee. Para que a su iglesia nadie le meta mano, sino solamente Él la vaya limpiando y la vaya conduciendo. Amén. Entonces ya estamos viendo los resultados. Amén. Ya estamos viendo la forma de comportamiento a partir de, estamos en el año aproximadamente 340, y mi hermano será hasta el año 725, 730, que los emperadores serán los que dejen de controlar la iglesia cristiana. Ellos serán los que convoquen a los concilios, ellos serán los que presidan los concilios, y ellos serán los que darán la última palabra de los acuerdos de los concilios. Amén. Ahí está llegando la condición, mi hermano, de la iglesia, ¿verdad? Siempre que había un problema entre grupos de cristianos, el emperador ordenaba y se convocaba a un sínodo o a un concilio donde tenían que llegar a un acuerdo. Los juntaba en un palacio, los metía en ese lugar, los rodeaba de soldados, y hasta que llegaran a un acuerdo,
ya se terminaba el concilio, ¿verdad? Y ya todos se iban con con lo que se había acordado. Ahí empezaron los mandamientos de hombre. Ahí empezó, mi hermano, lo que después le llamaría la Iglesia Católica el magisterio. Amén. Ahora ya vimos el nacimiento del magisterio. Bien, de esta manera hoy, mi hermano, llegamos a esta posición. Ya veremos el día jueves, estamos martes, jueves y viernes. El día jueves veremos todas las ventajas que ya se le otorgó por parte del imperio a la jerarquía clerical y cómo dejaron de ser aquellos pobres que a veces comían, que eran perseguidos, que eran enviados a los leones, a vivir en opulencia, a vivir en riqueza y a vivir ejerciendo autoridad y dominio. Bien, mis amados, bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Y de esta manera